Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre sus vidas en esta noche. Que Dios los venga a bendecir de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria en esta noche de lunes, día 22 de mayo. Lunes 22 de mayo, estamos hoy comenzando nuevamente nuestra programación desde el púlpito. Tuvimos algunos inconvenientes esta semana porque nos quedamos sin internet debido a que se están realizando algunas obras aquí en la iglesia, en el templo, y uno de los albañiles accidentalmente cortó el cable, la fibra óptica que lógicamente nos trae la internet, y por eso entonces estuvimos ausentes un día o dos. Pero estamos aquí en esta noche para continuar con nuestra programación que va de lunes a viernes, siempre a las 21 horas desde el púlpito. Y queremos compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta noche. Soy el pastor Juan desde la ciudad de Casetí, Río Grande del Sur. Le damos las buenas noches a Carla Elisa en la ciudad de Gramado, aquí en Río Grande del Sur, en la Sierra Gaúcha. Que Dios la venga a bendecir, tanto a ella como a sus hijos, a su esposo, que la gracia de Dios sea sobre su vida en esta noche. Y hoy estamos en el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro de mucha acción, de muchas guerras, traiciones, engaños, en fin. Es un libro para leerlo y dejarnos llevar también por la imaginación de lo que sería en aquella época, en los polvorientos desiertos de Israel. Hay una constante en el libro de Jueces que dice que cada uno hacía lo que quería en Israel porque no existía un rey. Cada tanto Dios levantaba un juez. Y tenemos varios jueces: Gedeón, Jefté, Sansón. Y hoy vamos a hablar de una mujer. Pero no específicamente vamos a hablar de ella. Fue durante el periodo que estaba como jueza sobre Israel la profetisa Débora. Ella se sentaba en una palmera que estaba entre Ramá y Betel. Ramá es aquella ciudad que en Primera de Samuel, en el capítulo número 1, vamos a tener una historia bíblica de Ana y su esposa Elcana, que vivían en Ramá. Ramá también va a ser la ciudad donde vivió el profeta Samuel, su ciudad natal, donde él nació. Bien, capítulo número 4, 5 de Jueces nos relata el periodo de tiempo que estuvo Débora como jueza sobre Israel. Y como siempre, comienza el capítulo número 4 cuando va a hablar de Débora. Va a decir que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente se dejaron llevar por la idolatría, se dejaron llevar por el engaño. Parece esto nunca acabar en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre alguien se va a levantar, alguien va a abandonar, alguien va a inventar una moda nueva en el medio del pueblo de Dios.
Dice la palabra de Dios que Jehová los vendió a la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Golim. Los cananeos estaban dominando Israel por un largo periodo de 20 años, hasta que un buen día, Débora, la profetisa, manda llamar entonces a Barak, hijo de Abinoam, para que vaya a enfrentar a los cananeos. Barak le va a decir a Débora que él va si ella va con él. A esto Débora le va a decir que ella va con él, pero la gloria será de una mujer y no de él, porque van a vencer a los cananeos. Hacen una convocación a todas las tribus de Israel, van a la batalla, vencen. Este hombre, Sísara, es muerto por una mujer. Jael, mujer de Eber, fue la que tomó una estaca y le clavó en la cabeza. Dice la palabra de Dios que se enterró esa estaca en la tierra. Sísara venía huyendo de la batalla y llegó hasta la tienda de Eber, y así entonces Jael y su esposa, la esposa de Eber, lo invita a que entre a la tienda, y él le pide agua y ella le ofrece leche. Aquel hombre toma la leche y se acuesta y se duerme, cansado, agotado, con sueño, y en el momento que él se duerme, ella toma una estaca y un martillo y clava en la sien de aquel hombre, atravesando su cabeza, clavándose la estaca en el suelo. Este es más o menos el preámbulo, el contexto de lo que nosotros queremos hablar en esta noche. Dijimos que las tribus de Israel fueron convocadas para la lucha, pero no todas las tribus fueron a la guerra. Algunas de ellas no fueron. Nosotros todos somos convocados para la batalla. Todos somos llamados a enfrentar al enemigo, a vencerlo, a no tenerle miedo, a enfrentarlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver algunas cosas. A partir del capítulo 5, nosotros vamos a encontrar el cántico de Débora y de Barak. Y es justamente en ese cántico de Débora y de Barak que vamos a encontrar lo que realmente sucedió en las tiendas de Israel, en el medio de las tribus de Israel. Y comenzamos a leer a partir del versículo número 14, donde va a decir la palabra de Dios. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti. Benjamín, entre tus pueblos de Maquir, descendieron príncipes. Y de Zabulón, los que tenían vara de mando, caudillos. También de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Hasta ahí todo bien. Pero a partir ahora, de la mitad del versículo 15 en adelante, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la tribu de Rubén. ¿Y qué dice Débora y Barak en su cántico sobre la tribu de Rubén? Pues bien, le va a decir lo siguiente. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias?
hubo grandes resoluciones del corazón. Rubén no fue a la batalla. Rubén estaba preocupado ¿con qué? Con sus ovejas, con sus rediles, con la venta de la lana, con la venta de la carne, con la venta de la leche, con la venta de los quesos. Estaban preocupados más con las cosas materiales que con el problema real por el cual estaban pasando. Y esto es la fotocopia de muchos cristianos que están sufriendo, están pasando necesidad, pero no, parece que no se despiertan, no toman una decisión, no tienen reacción alguna en su vida. Continúan siendo derrotados, continúan siendo mediocres, continúan viviendo debajo de la gracia de Dios, pero no experimentan la vida abundante que Jesús prometió en su palabra, allí en Juan capítulo 10, versículo 10. Tampoco tienen paz dentro de sus hogares, porque ellos decidieron que el reino de Dios y su justicia venga a pasar a segundo plano. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una batalla, estamos hablando de la libertad del pueblo de Israel de verse libre de los cananeos, dirigidos por Dios, inspirados por Dios para la batalla. Dios le dio las estrategias, Dios les mostró el camino. Débora la profetisa estaba allí y derrotaron a los cananeos. Ahora, de esa victoria, la tribu de Rubén no participó, no se gozó, no se alegró, porque no estaba en el campo de batalla. Estamos hablando de aquellos creyentes o cristianos que aparecen en la iglesia de vez en cuando, porque siempre tienen algún tipo de problemas para congregar, o porque no tienen ropa, porque no tienen zapatos nuevos, o porque la iglesia es muy lejos. Cuando hace calor en el verano, el pretexto es el calor. Cuando llega el invierno, el pretexto es el invierno. Y así van pasando su vida. La tribu de Rubén, dice en la palabra de Dios, que hubo grandes resoluciones del corazón. Ellos se reunieron, ellos hablaron, planificaron, pero no salió del papel todo aquello que ellos hicieron. Allí habrán comenzado a presentar los contras y los beneficios que tendrían. Si vamos a la guerra y perdemos las ovejas, si voy a la iglesia y mi amigo, mi compadre, mi comadre, mi tío, mi abuelo, mis padres, mi hermano que viene a visitarme se va a ofender, entonces mejor me quedo, porque tengo que agradar a mis familiares antes que a Dios. A veces estamos en ese dilema y decidimos, casi siempre, desagradar a Dios para agradar al hombre. No fueron a la batalla. ¿Sabe? A veces hay cristianos que no conquistan absolutamente nada. No ven milagros en sus vidas, no ven la mano de Dios moverse a su favor, y mucho menos el poder de Dios en acción sobre su casa, sobre su familia, porque no toman una decisión de levantarse
del lugar de comodismo en el cual están y comenzar entonces sí a vivir la verdadera vida cristiana. Y continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Hubo grandes propósitos del corazón en Galaad y se quedó al otro lado del Jordán. Hubo propósitos en su corazón. Hubo buenas intenciones en su corazón. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones, pero se quedan solamente en las buenas intenciones. ¿Cuántas personas conocemos que nos han hablado de congregar? Recuerdo cuando comenzó la pandemia, como no podíamos tener nuestros cultos normales, a no ser todo online, mucha gente que pasaba por la calle, y aquí donde nosotros vivimos, en la ciudad de Cacequí, hubo un periodo de tiempo que había un toque de queda. A partir de las 8 de la noche no se veía nadie más en la calle. Pasaba la policía con sus sirenas anunciando que a partir de ese horario nadie más podría salir a la calle, a no ser por una urgencia. Pero nosotros a veces estábamos tomando mate en el frente y más de una persona se detuvo a conversar con nosotros, a contarnos de sus vidas, que eran bautizados, que habían congregado en algún lugar, pero que hacía tanto tiempo que se habían apartado del Señor. Y ahora ellos estaban viendo que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y era una constante lo que esas personas decían. Todas decían lo mismo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Algunas decían, todo esto está escrito en la Biblia. Pero se quedaron en eso. Porque luego, cuando comenzaron a liberar para que hiciéramos cultos, con menos personas, con las sillas con una distancia razonable, máscaras, en fin, todo aquello que pasaba. Esas personas nunca colocaron su pie en la iglesia, pero sí saben, sí conocen de que hay un Dios, y sí saben que el tiempo del fin se está aproximando, y tienen conocimiento pleno de lo que está sucediendo en los días de hoy. Más aún, conocen la palabra de Dios y están yendo al infierno por no tomar una decisión definitiva para su vida. Son personas que no toman decisiones, se quedan paradas en el tiempo, recordando el pasado, pero no toman una decisión de aproximarse a Cristo y de tener un nuevo recomienzo. Galaad estaba del otro lado del Jordán, y allí hizo que hubo propósitos del corazón, pero allí se quedaron del otro lado del Jordán. Tal vez no se querían mojar, tal vez el Jordán estaba muy lleno. Aquí de este lado no nos está molestando, estamos tranquilos. O los cananeos nos permiten vivir en paz. Parecería que estaban contentos, conformes con la esclavitud por la cual estaban pasando. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar,
Que Dios te bendiga poderosamente, a tu familia, a tus hijos, nietos. Que la gracia de Dios sea sobre tu familia. Galaad se quedó del otro lado del Jordán. Decidieron no ir a la guerra, no enfrentar a los cananeos. Y así sucede con muchos cristianos también. No solamente aquellos que se han desviado de la fe verdadera, sino aquellos que hasta congregan, pero han decidido no tener compromiso con la iglesia. Entonces, ante una convocación de oración, de batalla espiritual, ellos no aparecen para la oración. Puede convocar toda la iglesia, pero siempre va a haber un grupo, como la tribu de Galaad, que no va a estar presente. Ellos no van a llegar. Ellos se van a quedar en sus casas. Se van a quedar del otro lado del Jordán. Se van a quedar allí. Buenas noches, Inés. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. También a Calisto, que está con el teléfono de Inés. Calisto, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche y un gran abrazo a Inés. Se quedaron del otro lado del Jordán. Y así hay mucha gente que han decidido no atravesar el Jordán. Recuerdo muchos años atrás que había una música que se llamaba, no recuerdo bien, pero era Atrévete a cruzar el Jordán, decía la música. Era un cantante, creo que ya falleció, el Puma, le decía. Muchos están cómodos en la situación en la cual están. Pero vuelvo a decir, así como la tribu de Rubén, son personas que están sufriendo, son personas que no tienen paz, son personas que conocen la palabra de Dios y saben que están siendo esclavos de Satanás a través del vicio, a través de la droga, a través del cigarro, a través de la prostitución, a través de la mentira y en fin, cuántas cosas más. Y no quieren libertarse. No quieren ser libres. Se quedan del otro lado del Jordán. Da mucho trabajo. ¿Es difícil ser cristiano? No, no es difícil. El mundo no tiene absolutamente nada para ofrecernos, a no ser inmoralidad, lascivia, pecado. Es lo que el mundo tiene para ofrecer. Jesucristo tiene para ofrecernos vida y vida en abundancia, salvación eterna, vivir en la Nueva Jerusalén, participar del arrebatamiento de la iglesia, que puede ser de un momento a otro, dada la circunstancia y las situaciones que se está viviendo a nivel mundial. Las profecías todas han sido cumplidas. Y hay personas que saben de esto, que un día estuvieron en el camino del Señor, pero han decidido no cruzar el Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Se quedaron en sus puertos. Está diciendo la palabra del Señor. Se quedaron a cuidar sus naves. Eran que Dan y Aser eran comerciantes. Entonces decidieron
cuidar de su negocio. ¿Qué que nos vamos a envolver en una guerra contra Canaán si estamos comercializando con ellos? ¿Qué que nos vamos a envolver con Cristo si mi negocio está próspero? ¿Qué quiero yo con meterme en una iglesia y perder mi negocio? Ese es el pensamiento de muchos. Y otros que congregan, que están en la iglesia, pero son también como la tribu de Dan o como Asa. Se preocupan por las cosas. ¿Sabe Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 6, en el versículo número 33, la palabra de Dios nos dice lo siguiente? Son palabras del Maestro, son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay personas que dicen: no quiero compromiso con la iglesia, porque si yo comienzo en la iglesia, si soy un obrero, si me bautizo, no voy a poder vender esto, vender aquello, vender lo otro, porque tienen sus negocios. Y como cristianos, no sé si todos opinarán como yo, pero como cristianos, aquel que tiene un negocio, que es un creyente, que es cristiano, no debería vender ni cigarro ni bebidas alcohólicas. Conozco un hombre que tiene un negocio y él no es cristiano. Él pertenece a una secta llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, es mormón. Pero en su comercio no vende cigarros ni bebidas alcohólicas. Y aquellos que tienen la verdad, aquellos que conocen la verdad, se preocupan más por su ganancia que antes agradar a Dios. Hubo una batalla, hubo un pueblo vencedor, que fue el pueblo de Dios, que fue el pueblo de Israel. Pero ni Dan, ni Aser, ni Rubén tuvieron el privilegio de poder entonces gozarse en la victoria, porque ellos no estuvieron. Y así hay muchos creyentes que ven que otros prosperan, que otros crecen espiritualmente y ellos no, porque todavía no se han animado, no han tomado la decisión de seguir las pisadas del Maestro, no han tomado la decisión de atravesar el Jordán, no han tomado la decisión de dejar tantas reuniones y tantos propósitos que se hacen en vano y que no los cumplen. Dejar sus negocios, dejar sus ovejas, atravesar el Jordán y caminar con Cristo. ¿Es fácil caminar con Cristo? Si te dijera que sí, te estaría mintiendo. No es fácil. Pero en el caminar con el Señor, si nos caemos, Él te va a hablar suavemente a tu oído, diciéndote: yo soy Jehová tu Dios, no temas, yo te tomo por tu mano derecha y te digo: no temas,
porque yo estoy contigo. Y si estamos pasando por el medio del desierto, cuando hablamos de desierto son las necesidades tanto físicas como espirituales o materiales. Él siempre va a tener un oasis preparado para nosotros, para que podamos refrigerarnos, para luego continuar caminando. Dios siempre está a nuestro lado. A veces escuchamos la expresión de personas que dicen, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Quien se ha olvidado de Dios ha sido tú. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Padre eterno, Dios del cielo, queremos alabarte y glorificarte en esta noche. Exaltar tu santo y soberano nombre, mi Dios. Agradecerte por tu amor, agradecerte por tu misericordia. Dios mío, en esta noche quiero orar, Señor, por aquellos que están trabajando durante la noche, Padre. Que tú los vengas a librar de toda suerte de accidentes, de todo hombre y de toda mujer perversa, mi Dios. Que tus ángeles estén acampando alrededor de aquellos que te temen, aquellos que están en sus hogares. Dios mío, guárdalos de la misma manera. Señor, coloca ángeles alrededor de su hogar, para que ningún hombre o mujer perversa venga, Señor Dios, querer robarles la paz, o que quiera, Señor Dios, colocar miedo o hacer, Señor Dios, alguna desgracia. Líbralos, Padre, de estas personas. Dios mío, aquellos, oh Padre, que cuando llega la noche muchas veces sienten temor, que en esta noche, oh Dios mío, venga una unción especial de paz sobre esos corazones. Que tú vengas también, oh Dios, trayendo sanidad, reprendiendo todo espíritu de enfermedad que puede estar atacando a las vidas. Y que podamos decir, como el salmista David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amados y queridos hermanos, mañana, cuando sean las 21 horas, estaremos nuevamente aquí con nuestro programa Desde el Púlpito. Visítenos en nuestro canal de YouTube y les pido que compartan esta transmisión porque tenemos limitaciones en Facebook. A veces impiden de que nosotros vengamos a publicar alguna cosa. Por lo demás, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la gracia, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre su familia, desde ahora y para siempre. Amén.